este segmento ya lo hemos visto usualmente en generalidades. Sin embargo, lo volvemos a repetir ya que este interviene en todo el proceso de la digestión o del inicio de la digestión. Y tiene gran importancia, por lo tanto, cualquier patología que tengamos en la cavidad oral va a inmiscuir en todo el proceso digestivo. Es muy importante en todos los segmentos un buen interrogatorio, ¿no? Y buscar algunos signos o síntomas muy importantes que a la larga pueden condicionar de repente procesos infecciosos, alteraciones de punto de vista estructurales de la cavidad oral o alteraciones del movimiento que va a generar consecuencias en el aparato digestivo y en el ámbito general. Por ejemplo, una mala digestión o la presencia de desdentados o la presencia de dolor a nivel de la cavidad oral, a nivel de la lengua o problema de la masticación, el paciente finalmente, por ejemplo, va a ocasionar problemas de desnutrición, problemas carenciales y que va a influir en la salud del paciente. Entonces, tenemos que de alguna manera interrelacionar la sintomatología de la cavidad oral con la presencia de algunas alteraciones en todo el organismo, ¿no? Tenemos que preguntar también la fecha de aparición, si de alguna manera hay una lesión local, si si hay dolor, qué intensidad del dolor tiene, cómo ha ido evolucionando, si ha sido para acrecentar esa lesión o esta sintomatología, ¿no? Y qué tratamiento han usado previo a esto, pero que no lo ha aliviado, ¿no? El dolor, o qué tratamiento anteriormente ha tenido por otra enfermedad que está inmiscuida, estas lesiones también, ¿no? Otro dato muy importante que tenemos que investigar es la profesión, ¿no? Si hay algún tipo de manipulación de madera, contaminación ambiental que pueda generar algún tipo de lesión a nivel de la cavidad oral. O si el paciente tiene un hábito nocivo que pueda condicionar también aparición de algunas lesiones, algunas características o cambios o coloración a nivel de la mucosa oral. Por ejemplo, el tabaco, ¿no? Que, bueno, ahora en Perú no hay un consumo masivo, pero antiguamente sí, ¿no? Y que pueda generar a la larga lesiones muy severas a nivel de la cavidad oral. Lo otro es si hay enfermedades infectocontagiosas o dentro de ellas tenemos el VIH, ¿no? Que pueda condicionar a lesiones muy importantes, como por ejemplo, ya en síndrome de inmunodeficiencia, por ejemplo, la presencia de mugre en la cavidad oral, o sea, la presencia de candidiasis, ¿no? Y que no solo puede ser localizada, sino también, si avanza, puede ocasionar lesiones a nivel del esófago y traerle trastornos múltiples, como dolor, o puede presentarle diarrea, ¿no? Síndrome de mala absorción. Esto está en relación a la extensión, ¿no? Del grado de lesión por inmunodeficiencia, ¿no? Entonces, es importante también preguntar todas las características que presentaron a nivel de las lesiones, ¿no? O las características que han cambiado de toda la cavidad oral, ya sea labios, lengua, mucosas, ¿no? Entonces, el dolor, ¿no? Es una de las características más frecuentes, porque antes del examen físico va a ser el interrogatorio.
Entonces nosotros primero tenemos que capturar todas las molestias y después va a venir el examen. Muchas veces hacemos algo simultáneo. ¿Es bueno o es malo? No, primero sacar provecho a toda la interrogatoria, la enfermedad actual y cómo ha ido evolucionando para poder integrar el examen físico, ¿no? Porque a veces queremos hacer las dos cosas y no hemos preguntado lo suficiente. Estamos tal vez más realizando que el examen físico nos va a hacer nuestro diagnóstico más que el interrogatorio de la enfermedad actual. Y eso no es, ¿no? Porque una lesión puede ser subjetiva a diferentes diagnósticos, pero la enfermedad actual nos va a hacer más integrar, ¿no? Nuestra posibilidad diagnóstica y no ser tan múltiples, sino quedarnos con 2 o 3 diagnósticos diferenciales. Como les dije, también hay problemas como alteraciones en la motilidad de los labios y lengua, que al final va a generar también problemas de la masticación. Y este es el principio, lógicamente, de la digestión. Entonces, si tiene de repente un accidente cerebrovascular, si el paciente ha tenido de repente parálisis de algún par craneal, como por ejemplo el nervio facial o el hipogloso, va a tener trastornos ante todo en la motilidad de la masticación y también en la motilidad de la lengua. Entonces, ¿cuánto esto podría afectar, ¿no? Este proceso? Si hay cambios de la humedad de la mucosa y el paciente lo va a decir, ¿no? En cuanto que hay mucha sequedad en la lengua, o sea, cómo de alguna manera puede esta alteración puede de alguna manera condicionar que un bolo alimenticio sea no adecuado porque el paciente se le pega, ¿no? Al inicio y ya no quiere comer por esta disminución de la secreción de las glándulas salivales y que lamentablemente el paciente está relacionado a alguna enfermedad inmunológica que puede ocasionar esta alteración. Entonces, no son necesariamente enfermedades locales, sino pueden estar relacionados a enfermedades que ocasionan en diferentes órganos y sistemas algún tipo de alteración. Por ejemplo, en diabetes mellitus, ¿no? Y de repente tiene trastornos de molestias de parestesia, ¿no? Que pueden también, en algunos casos muy aislados, algunas alteraciones a nivel de los nervios periféricos, ¿no? Y si tiene una tumoración o una ulceración o una lesión, vamos a preguntarle cómo fue el crecimiento de esta lesión, cómo se ha ido evolucionando y cuánto tiempo lo tiene, ¿no? Muy importante los antecedentes, como ya les dije, ¿no? ¿Qué enfermedades ha tenido? ¿Cómo es su alimentación? ¿No? Para descartar también si hay un problema de vitaminosis, ¿no? Y esto va a tener muchas alteraciones a nivel de la cavidad oral, como por ejemplo la atrofia a nivel de la lengua, lesiones atróficas, ¿no? Entonces ya estamos pensando que esta presencia de todo de vitamina B puede generar estos trastornos a nivel de la mucosa. Se ve mucho en los ancianos, ¿no? Entonces, ¿qué antecedente vamos a preguntar, ¿no? Si tiene antecedentes previos de amiloidotomía, presencia de adenoidectomía, ¿no? O problemas a nivel rinológico, ¿no? Entonces, si esto previamente ya ha tenido algunas molestias, no es algo reciente, ¿no? La cronicidad del proceso. ¿Ya? Entonces, bueno,
todas estas clases de lesiones lo vamos a imprimir en la parte de examen de boca, ¿no? Con respecto al aparato digestivo que está seccionado en la parte de abdomen, no se coloca, pero el examen físico, ¿no? De todas estas lesiones se van a hacer básicamente en generalidades cuando veamos la región de la boca, orofaringe, ¿no? Entonces, no va a ser parte del examen de abdomen exclusivamente, ¿no? Pero que va integrado. Entonces, ¿qué partes son de la región oral, ¿no? De la cavidad oral? Tenemos acá los dientes, las encías, la lengua, la región sublingual, paladar óseo, paladar blando, los sismos de la fauce, las glándulas salivales y también la parte de las amígdalas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer además un examen físico muy rápido de todo este segmento, ¿no? De la cavidad oral. No nos podemos excluir. Estamos muy preocupados muchas veces por segmentos muy grandes como tórax, de repente cardiovascular, digestivo, pero esta región no la miramos. Por lo tanto, muchas veces se nos escapa algunos datos muy importantes e integrarlos a la historia clínica del paciente. Y eso es muy, muy, muy malo, ¿no? Porque lamentablemente nos puede dar aspectos interrelacionarlos con parte de la enfermedad y no la vemos, ¿no? Es muy, lamentablemente, sí he visto historias que no lo integran o lo realizan muy superficialmente o en todo caso no lo hacen porque piensan que todo está bien. Y falla y error, porque ahí hay datos concretos que no pueden desde el inicio hacer presunción diagnóstica de lo que tiene el paciente, ¿no? No solo el único dato, sino unido con lo otro, ¿no? Pero no lo hacen. Entonces, vamos a ver todo lo que respecta a la cavidad oral y usualmente vamos a utilizar básicamente un baja lengua, que es un elemento para ver inclusive las partes laterales. Vemos este espejito para ver la parte superior del paladar, que muchas veces lo usan los dentistas, pero nosotros casi nunca lo usamos, la verdad, ¿no? Usamos una linternita y un baja lengua, ¿no? Y lateralizamos para ambos lados, ¿no? Y si tenemos una úlcera, la verdad que nos valemos más de la inspección que la palpación. Pero si lo requerimos, vamos a requerir la presencia, sí, del uso de un guante estéril para ver las características de la lesión, si hay dolor, no hay dolor, ¿no? O sea, no es una palpación, tenemos que realizarlo con guantes estériles, ¿no? Entonces, la mucosa bucal, que es un elemento muy especializado, tiene una parte que es la masticatoria, que viene desde la encía, que cubre todo el paladar duro, ¿no? Y hay una mucosa muy especializada, que es el dorso de la lengua y que tiene en la cual el paciente va a distinguir los diferentes tipos de sabores. Y otra membrana mucosa bucal que recubre todo el resto de la cavidad oral. Es así donde esta mucosa hay que ver la sensibilidad, el dolor, ¿no? Y lesiones que se pueden presentar. La cavidad bucal, pues se la subdividen para tener nosotros una mayor precisión a nuestro examen físico, ¿no? Entonces tenemos el vestíbulo bucal, está en la parte posterior, está la arcada dentaria, ¿no? Y tenemos que verla. En la parte inferior, los surcos vestibulares o fondo de saco, las laterales relacionados con las mejillas,
y la anterior a los labios. Este es el vestíbulo bucal. Pero además de precisar el vestíbulo bucal, todos estos elementos están integrados a la cavidad bucal, ¿no? Otro es ya visualizando la parte interna, ¿no? Entonces, la cavidad bucal puede estar delimitado la anterior y lateral por las encías y dientes, arriba por el paladar óseo y blando, la parte inferior por el piso de la boca y la posterior ya estamos por las fauces y el paladar blando, ¿no? Entonces que hasta ahí vemos inclusive la región de la faringe más posterior, tenemos las amígdalas y podemos ver la parte de todo del paladar que nos interesa mucho, ¿no? Cuando vean, perdón, cuando hagan orofaringe tal vez va a ser más preciso sobre el examen físico, ¿no? Pero ahora tenemos que, de todas maneras, ver el mecanismo, cómo afecta el aparato digestivo. Bueno, los labios, lo primero que vemos. ¿Y por qué los labios? Porque de alguna manera si tenemos una queilitis, por ejemplo, un proceso inflamatorio a nivel de las comisuras labial, va a generar también dolor y el paciente va a venir y va a decir, doctor, no puedo comer. ¿Y por qué? Porque tengo en la comisura labial ahí presencia de una pequeña úlcera y que no me deja comer, el color blanquecina. Muchas veces está determinado por avitaminosis o por la presencia de micosis, ¿no? Pacientes un poquito desnutridos, o abundante cialorrea que tienen los ancianos y que genera por esta presencia de saliva que humedece excesivamente los labios, la presencia de alguna micosis, ¿no? Como por ejemplo la cándida. O puede estar relacionado también a vitaminosis. Entonces el paciente no come porque al abrir los labios a la masticación presenta mucho dolor. Entonces tendríamos que ver las características, no los labios, bueno, en boca van a decir cómo son los labios, gruesos, etcétera, rosados, no la mucosa. Y nosotros nos interesa algunas lesiones que sí nos pudieran interpretar algún tipo de patología, ¿no? Bueno, entonces, muy importante ver, ¿no? Lesiones en entorno de los labios, ¿no? Y, bueno, y ver si el paciente previamente ha tenido otra sintomatología que se puede integrar de alguna manera a esas lesiones que se ven en la cavidad bucal, ¿no? Ahora está. Que si tenemos que a nivel de la cavidad oral tenemos varios músculos que de alguna manera intervienen, ¿no? Algunos nervios faciales, por ejemplo, que intervienen en el movimiento también por ejemplo, el nervio facial, ¿no? Y si hay por ejemplo, una parálisis de nervio facial, ya sea central o en forma periférica, va a traer como consecuencia también desviaciones a nivel de los labios, ¿no? Hacia la zona afectada, que de alguna manera sí estos músculos periorbitales, músculos de los labios van a estar afectados. Por lo tanto, no va a haber una buena masticación. Entonces, vamos a ver que sí va a estar afectado por alguna patología desde el punto de vista nervioso, ¿no? O por dolor o por una úlcera que genera desde el inicio mucho dolor, por ejemplo, al movimiento o alteraciones del movimiento en sí por alteraciones nerviosas que van a afectar el proceso de la masticación.
Bueno, vamos a ver también a la apertura de la cavidad bucal, vamos a ver estructuras que, como les digo, lo van a repetir en la parte de generalidades, pero en este caso lo hablo con la finalidad de integrarlo al aparato digestivo. Vamos a ver en la parte U1 el frenillo, ¿no? El paladar, el 2 el paladar duro, 3 el paladar blando, la úvula, y el 5 que son los sismos de los fauces, ¿no? Las partes laterales, ¿no? Y las amígdalas que están ahí, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros necesitamos saber los dientes, la boca, las mucosas, el movimiento de la lengua, etcétera, pero no vemos el paladar duro y el paladar blando. Y esto no debería ser. O sea, si bien es cierto, un examen es muy, muy rápido, no es que nos demoramos pues 5 horas un examen completo, ¿no? Tal vez si se tiene, logra mucha experiencia, logramos en 10 a 15 minutos, tal vez menos, pero desde el inicio estamos mirando mucho la electroscopía y vamos mirando los ojos, la mucosa, o sea, todo es muy visual y después de repente comenzamos un examen físico muy integrado, pero muy rápido, porque nuestro chique, nuestra cabeza ya está, punto 1, 2, 3, o sea, cuando miramos vamos muy rápidamente integrando todos los conocimientos, pero miramos, ¿no? Entonces, muchas veces se olvidan de ver el paladar duro, el paladar blando, y por lo tanto esto no se va a ver. Si ustedes se ponen frente al paciente, no lo van a ver. Tienen que inclinarlo, eh, usualmente mentón hacia arriba, y ver la parte superior que no se deja ver a un simple examen físico, ¿no? De paladar duro, de paladar blando. Con eso tengo una anécdota que contar, ¿no? Que me sucedió hace muy poco, bueno, unos 5 años, ¿no? Aproximadamente, tal vez 5 o 6 años, que un paciente venía lo voy a contar muy rápido, viene, no pasaba de 40 y tantos años, ¿no? No pasaba de 50, exactamente la edad no me acuerdo, pero 40, pongamos 40, venía por baja de peso muy importante y un síndrome consultivo y además por molestias generales, ¿no? El paciente no tenía apetito, no quería comer, se había adelgazado bastante, había dejado el trabajo, un poco de astenia y problemas abdominales, un poco de dispepsia, pero nada, nada que, que focalizado, ¿no? Porque si uno dice, me duele el hipocondrio derecho, ya uno va a buscar el hígado, vesícula, vía biliar, el páncreas, etc. Este no tenía. Entonces, ya había habido una clínica particular y el paciente, bueno, lo tomaron como tal y comienzan a hacer su estudio, endoscopía, porque ustedes saben que el cáncer no da sintomatología y la da en etapa final. Y comienza con el estudio bien, con exámenes generales que no demostraban nada. Sí tenía un poco de anemia, es lógico, porque el paciente no comía, no tenía apetito. No tenía problemas tampoco, o sea, porque puede ser una depresión mayor. Eh, no tenía pues un fondo, ¿no? Psiquiátrico, nada por el estilo, parecía algo orgánico. No le encuentran nada, una pequeña gastritis, ninguna. Le comienzan a hacer las tomografías, eso fue por lo menos unos 8 meses antes de que lo veamos en el hospital. Le hacen una tomografía y no le encuentran nada en forma particular. El paciente le dan algunos medicamentos, lo alivian parcialmente, pero sigue igual. Eh, eh, lo vuelven a reevaluar después porque el paciente ya no era agudo, era crónico, lo vuelven a reevaluar y lo hospitalizan en el último episodio y unos 15 días previos a llegar al hospital porque se sentía igual o peor, porque ya había pasado como 8 meses, había bajado más de peso, le habían hecho pruebas de hormonas y nada, hormonas tiroideas, el VIH, nada. Entonces, para TV tampoco.
Y el paciente nuevamente, quieren hacerle todo el estudio y el paciente ya realmente en este clínica particular se le agota el dinero, ¿no? Y decide irse ya al hospital. Llega al hospital Loaiza con la misma sintomatología, igual, nosotros no era preciso, o sea, a pesar que intentábamos buscar enfermedad actual, algo que nos precise comenzar, y como todos los estudios grandes habían sido 8 meses, nuevamente hay que hacerle, ¿no? De lo más simple, lo básico, que es la endoscopía, porque en alguna oportunidad se nos escapó también, tenía una lesión maligna gástrica el paciente y en la primera endoscopía había salido negativa. O sea, las análisis o los procedimientos invasivos que se pueden hacer a los pacientes muchas veces no da el diagnóstico, pero el salir negativo no nos excluye porque va a ser dependiente del médico que realizó en ese momento, ¿no? Y que de repente se le escapó por ahí una úlcera maligna, como me ha sucedido también en un caso, ¿no? Y cuántas veces podría por ahí escapar. Entonces el médico que es un médico del paciente, ¿no? Y que manda un procedimiento y llega con negativo, yo le digo, es negativo, ¿no? Pero a veces la duda de su médico hace generar que le hagan el mismo procedimiento otra vez, porque yo le digo que sí sospecho altamente por las molestias que tiene, que sí hay una lesión. Y en una oportunidad frente no reclamo realmente, sino una nueva endoscopía, fíjese que salió, ¿no? Por eso le digo que no el que lleva la batuta usualmente el que conoce el caso clínico y que quiere descartar un diagnóstico porque tiene toda la enfermedad con una grande sospecha y que algunos datos del laboratorio nos pueden inducir, ¿no? Pero si el procedimiento que yo exijo no es muy claro, yo tengo el médico del paciente tiene el derecho de dudar, inclusive del procedimiento o de la anatomía patológica. Por eso es muy importante que el diagnóstico eh, sea el diagnóstico presuntivo con el diagnóstico que pueda salir un procedimiento calcen muy bien, ¿no? Porque si me sale la prueba del laboratorio, cosa que no sospechaba, yo también tengo que dudarlo, ¿no? Paciente bien comido, bien esto, que ha sucedido, y por eso el VIH lo hacen 2 veces, ¿no? La ELISA antes de decirle al paciente que tiene VIH. No es que es la primera, porque puede haber fallas con respecto a la técnica, o puede haber fallas a veces del muestreo, ¿no? Le ponen otro. Entonces, una no es suficiente. A veces le hacen una segunda, y si se confirma lo primero, ¿no? Con respecto a la ELISA, VIH. Pero como les digo, también me ha sucedido que la biopsia, yo le he pedido nuevamente una revisión de la biopsia porque no calzaba su diagnóstico con lo que yo esperaba, ¿no? Entonces, por eso amerita de que el médico, con todo lo que sabe, la fisiopatología del paciente, el grado de lesión, las molestias que tiene, es el que va a generar un diagnóstico, y ese diagnóstico tiene que calzar con la anatomía patológica o con el estudio que se le va a hacer. Bueno, entonces en este caso salió negativa la primera endoscopía y estábamos ya pensando por las diferentes estudios, tomografía. Al segundo día o el tercer día, nomás el paciente me ve pasar y me dice, doctora, quiero decirle algo. Yo tengo una lesión arriba en la parte de la boca, la parte superior. Entonces él me estaba diciendo el paladar. ¿Y qué es lo que tiene? Le digo, ¿no? Siento que hay un hueco. Bueno, entonces ya pues, bien, vamos a verlo, le digo, ¿no?
Pero nunca has tenido ese huequito, nunca he tenido, doctora. Y yo estoy segura que nunca, recién me he dado cuenta porque al pasar mi lengua por la parte superior, siento como algo que... Bueno, entonces le hago su examen físico y efectivamente en la región del paladar blando tenía un orificio redondo, ya, muy bien definido, era un hueco, se veía redondito, ¿no? Y no se veía de bordes festoneados, o sea, todo me hacía parecer que eso era congénito, ¿ya? La verdad que no le dije nada, pero ¿usted está segura que no ha nacido así? Entonces llamo al interno, al residente, que usualmente también hace en su nota de ingreso el residente y el interno, porque en ellos no había lesio. Pero esa es una muestra porque eso no se formaba en un día, definitivamente. Lo hice al drede, ¿no? Mire, esta lesión, ¿usted lo ha visto? No, doctora, o sea, pero eso no se iba a formar en un día. Pero por eso les digo, como la historia clínica, felizmente que el paciente sí se dio cuenta y me lo dijo. Bueno, entonces, ¿cómo integrarlo? Entonces, ¿cómo integrar esta lesión? ¿Es adquirida o es congénita? Es congénita, él dice que no, pero realmente será así. Entonces él agarra y me dice, doctora, yo tengo la endoscopía que me la han grabado. Ah, miento, no le habían hecho endoscopía, estaba en un proceso para hacer la endoscopía. Yo tengo la endoscopía anterior que me han hecho porque me lo graban en un CD. Si quiere se la traigo, por supuesto, le digo, traigan. Y se hace la endoscopía y me lo trae y lo veo en la tarde y efectivamente al pasar el endoscopio tiene que pasar por toda la cavidad oral y se ve toda la región del paladar. La verdad que lo ve, o sea, el CD se veía todo y estaba limpio, no había ni un hueco. Entonces, esta era una lesión adquirida. Y si era una lesión adquirida, vamos a buscar, ¿no? Entonces, ¿de dónde vive? Si era una lesión tuberculosa, dentro de las más conocidas, o inclusive la lepra que puede agarrar el paladar, ¿no? Pero no veía una zona endémica, no tenían, pero de todas maneras requería una biopsia. Y de otras causas podría ser tumoral, y dentro de ellos los linfomas, ¿no? Eh, usualmente no Hodgkin, que agarran algunas mucosas al aparato digestivo, ¿no? Muy raros, pero pueden ocasionar también introducir o ser parte a veces de la región orofaríngea, que son rarísimos. Entonces, llamé pues al doctor de cabeza y cuello para que me hagan la biopsia, ¿no? Y también llamé a oncología y a infectología para hacer los análisis laboratorio que me dé pase para mandarlo a un laboratorio especial que tiene el MINSA para hacer en caso de lepra. Bueno, ¿y qué es lo que salió? Salió un linfoma, ¿no? O sea, ya no Hodgkin, muy raro, vino a los de oncología y bueno, pues confirmaron todo, ¿no? Porque, bueno, las lesiones, no por la lesión, sino por la muestra que se la llevaron a Delinen para hacer un estudio de inmunohistoquímico para deliberar bien el tipo de linfoma que es, no había duda, y para ver el grado de agresividad del linfoma, ¿no? El paciente terminó ahí. Fíjense, ¿no? Esto era rarísimo, ¿no? Decía él, ¿no? Los oncólogos, pero no dudaban, ¿no? No dudaban de, miren, simplemente por una lesión ahí, ¿no? Ahí era el proceso. Entonces la mejilla tenemos la región labial, mentoniana, ¿no? La región cigomática, no se olviden las parótidas, en caso de crecimiento, por ejemplo, tenemos en paciente que en caso de cirrosis vamos a ver incremento de las parótidas.
Entonces, vamos a ver también cómo están desembocados algunas, ¿no? Los conductos, por ejemplo, de esteno, para ver también si hay un proceso inflamatorio. El músculo del bucinador, ¿no? Para ver cómo está el compromiso, ¿no? Y el grado también de las bolsas de Bichat, ¿no? Cómo están, ¿no? Muchas veces se ven afectados por grados de desnutrición, ¿no? Bueno, el paladar óseo, ¿no? Entonces, ver las características, ¿no? Y si de alguna manera tienen algún tipo de lesión, ¿no? La lengua, ¿no? Entonces, la lengua, vamos a ver la percepción del gusto, interviene en proceso de masticación, si hay una del hipogloso, por ejemplo, la caída en forma lateral o oclusión, inclusive de la parte posterior de la... y esto va a traer como consecuencia trastornos de la deglución muy importante, ¿no? Ver las características de las papilas gustativas, ¿no? Porque en caso de atrofia, ¿no? Estas papilas, de alguna manera, el paciente, por ejemplo, que tiene una vitaminosis y tiene una lengua atrófica, muy aparte que hay pérdida de los sabores. Y el paciente, por lo tanto, no quiere comer porque no tiene sabor. Imagínense ustedes querer comer, no sé, algo muy agradable, pero ustedes no le sienten sabor. Peor aún, va a comenzar a bajar de peso. Entonces es muy importante saber que si hay pérdida de estas papilas gustativas, lamentablemente el paciente además va a perder las ganas de comer, ¿no? Y esto usualmente sucede en los pacientes adultos mayores, ¿no? Bueno, vamos a ver el frenillo, ¿no? En la parte inferior, ¿no? De la lengua, y esto va a tener como consecuencias también alteraciones del movimiento. Si el frenillo de alguna manera está muy retumbante o es muy grueso, va a alterar el movimiento de la lengua y por lo tanto la fonación también podría alterarse. Entonces, la verdad que nosotros tenemos que ver en forma integral todo, ¿no? Y ahí vemos también la enfocadura de los conductos de Watson, ¿no? Y los diferentes, donde se encuentran las papilas y que le da el sabor a los alimentos, ¿no? Amargo en la parte posterior, ácido, agrio en la parte verde, ¿no? Amarillo y el salado, por ejemplo, en la parte que es azul, ¿no? Miren los sabores, cómo están dispersos, ¿no? Ya les dije que la parte de exploración de la boca que se utiliza, la verdad que utilizamos ante todo la palpación y la inspección con el baja lengua y una linterna. No voy a hablar un poco de la forma de la inspección de por intermedio de la baja lengua, ¿no? Para ver la parte posterior, usualmente la lengua la dividimos en tres partes. En el tercio medio es donde ponemos la baja lengua y el paciente con el mentón un poquito hacia arriba y la luz podemos ver todo lo que es la úvula y las amígdalas y las fauces, ¿no? Entonces, nunca ponerlo en el tercio externo o tercio interno. Tercio externo, lo que vamos a aumentar un pliegue y vamos a tapar toda la parte, pues no vamos a ver nada. Y si lo hacemos muy en el tercio interno, el paciente le va a inducir al vómito. Así que mucho cuidado. A veces simplemente basta que relaje la lengua y diga un A y nosotros el mentón hacia arriba, ponemos la linterna y podemos ver todo. A veces no hay necesidad de usar la baja lengua, ¿no? Muy bien, eso ya lo hemos leído. Ya, entonces la coloración de las mucosas, ¿no? Por ejemplo, si es un tinte amarillo, hay que pensar en, lógicamente, y si es integradora, ¿no? Ictericia o
muy pálida también por el uso de caroteno en pacientes que mucha naranja o zanahoria, ¿no? Entonces, pero eso no da ictericia, ¿no? A nivel de, de la conjuntiva ocular, ¿no? Pero sí te da un tinte un poco de las mucosas, ¿no? O tinte azulado porque está relacionado con una cianosis o una palidez por la anemia, ¿no? Entonces, la alteración de las mucosas a nivel de la boca es muy importante, ¿no? Por ejemplo, hay unas manchas rosadas, ¿no? Por ejemplo, en la rubiola que se ve es el signo de Koplik, ¿no? Que se ve y o, otras de un halo un poco rojizo, ¿no? En caso de sarampión. O sea, tenemos varias lesiones que inclusive el, el pediatra sabe identificar, que preceden antes del brote, fíjense, ¿no? Entonces el paciente, el niñito está 1 año, tiene malestar general, fiebre, pero todavía no hay un salpullido, ¿no? Y por intermedio de estas lesiones a nivel de las mucosas, él podría suponer, y si hay un cuadro endémico zonal de sarampión, él podría definir que justamente está en el proceso, ¿no? Y se puede cuidar más al paciente, ¿no? O no contagiar, ¿no? Tratar de un poquito de aislamiento con otros niños, ¿no? Entonces, las alteraciones de la humedad, por ejemplo, el síndrome de Sjögren, ¿no? Que el paciente lo que no tiene es básicamente disminución, ¿no? A nivel salival, ¿no? Que se denomina hipocialia, ¿no? Estos pacientes, por ejemplo, hay que tener una interrelación con disminución también de lágrimas y disminución de saliva, ¿no? Usualmente estamos relacionando con el síndrome de Sjögren, que se ve mucho en enfermedades autoinmunitarias, por ejemplo, en la artritis reumatoidea, en el lupus eritematoso, ¿no? En esclerodermia, pero más frecuentemente en AR, ¿no? O pacientes con excesiva salivación, por ejemplo, el embarazo, la colecistitis, esofagitis, ¿no? Pueden producir también exceso de secreciones, ¿no? Acá tenemos la estomatitis, ¿no? Herpética, no se ve muy bien, ¿no? Ya está en una fase de seca, pero son lesiones vesiculares, o sea, pequeñitas, ¿no? Pequeñitas, ¿no? Esta ya está un poco costrosa, quienes no han tenido en algún momento, que son localizadas, no son generalizadas, herpes labial simple, ¿no? Y son pequeñas lesiones vesiculares, muy pequeñitas, no llegan 2 milímetros, no llegan más, no son ampollas, son vesiculares. Y por eso uno la distingue, ¿no? Ah, es una herpes labial. En quienes hay pacientes de repente estresados, inmunodeprimidos, ¿no? Puede salir con más frecuencia, ¿no? Tenemos eh, la glositis atrófica, ¿no? Miren, ve, básicamente no hay presencia de papilas y está bastante plana, brillante, ¿no? Hay pérdida, ¿no? Usualmente causada por déficit de vitamina B12 o ácido fólico, realmente es vitaminoso, ¿no? También por hierro, sí, pero ante todo vitamina B12, por ejemplo, en la anemia megaloblástica, ¿no? Se ve muy. Puede presentarse aftas también, esto es muy frecuente, son muy inespecíficas las aftas, ¿no? Pero sí, sin embargo, produce mucho dolor. Y el paciente por esta molestia no va a querer comer, ¿no? Entonces, estas las aftas son las más frecuentes, ¿no? Son pequeñitas, ¿no? Son lesiones redondeadas, superficiales, de color amarillo, blanquecino, ¿no?
y en el entorno eritematoso, ¿no? No llegan a ser mayores de 5 milímetros, ¿no? No son úlceras, ¿no? Son placas. Curan, pero antes de ser que curar espontáneamente, porque uno le da tratamiento para el dolor o antiinflamatorio, gotas especiales que existen, pero curan espontáneamente, ¿no? Pero generando en el paciente mucha molestia, ¿no? Usualmente estas lesiones pueden volver a aparecer. No se sabe si, por qué. Muchas veces están correlacionados con inflamaciones muy cercanas, por ejemplo, la amigdalitis, ¿no? Paciente faringitis, y el paciente vuelve a aparecer una, dos, tres veces, ¿no? Que tiene una vez, tiene dos o tres veces, ¿no? Pero otra cosa son las úlceras, ¿no? Ya son las lesiones más profundas. Estas son aftas, ¿no? Como ven acá bien definidas, circunscritas, inflamadas en el entorno. Hay que darle relevancia a esto, no tanto, pero sí el paciente va a venir a consulta. Para él sí es muy importante porque tenemos que quitarle el dolor. No puede comer cualquier cosita. Y si son cosas de repente ácidas, mayor dolor. Entonces el paciente viene por dolor. Tenemos otras úlceras, ¿no? Mayor, una solución de continuidad, como este ve, no tiene una forma, es más profunda, más tamaño, y hay que ver en el entorno que también qué es lo que puede generar. Puede ser una úlcera relacionada de repente con un diente, un caries dental en el entorno y que lacera esa mucosa en forma continua, ¿no? O con la masticación. Puede ser lo más simple, la formación, o puede ser el inicio de un proceso de repente infiltrativo neoplásico. Bueno, estamos viendo otra vez una úlcera aftosa, ¿no? Redonda, que es lo más frecuente que van a ver, ¿no? Cicatrizan entre 7 a 10 días, ¿no? Pero puede haber. Otra es la hiperpigmentación, ¿no? A nivel de las mucosas, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, el síndrome de Sheehan, podría estar relacionado, entonces yo voy a buscar las mucosas para ver, ¿no? Si pudiera estar relacionado con ese incremento de la CTH, ¿no? Y buscar pigmentación en diferentes partes del cuerpo también, ¿no? Perdón, enfermedad de Addison, perdón, enfermedad de Addison, ¿no? Entonces, sí, y ver otra sintomatología, ver otras, porque si no me llegan también, hay disminución de la glándula suprarrenal, pero ver también, lógicamente, el contexto de un paciente no se ve solo con un signo, ¿no? Sino en general, con las molestias que tiene el paciente, ¿no? O sea, el paciente es algo integral, ¿no? Si yo veo estas manchas, ¿no? Oscuras, ¿no? En las palmas de las manos, en la mucosa, pero el paciente tiene que tener también astenia, hipotensión, este, cansancio. O sea, hay una serie de sintomatologías desde el punto de vista que también va acompañado. Además, esto me va a ayudar, ¿no? Esta presencia, ¿no? De estas manos. Por ejemplo, estas son lesiones ulcerativas de una úlcera sifilítica, ¿no? Que vemos en la región de la lengua, en la región de los labios, ¿no? Bueno, entonces uno dice, doctora, pero ¿cómo usted llega al diagnóstico de sífilis? ¿Por las características? No, es integrado, ¿no? Porque probablemente a mí veo esta diapositiva y yo no podría precisar si es sífilis, ¿no? Pero si el paciente me dice que tiene una conducta de riesgo, es un paciente de repente drogadicto y que tiene múltiples parejas y cómo, cómo es su forma de hacer su sexualidad, ya todo ya definitivamente yo voy a... Y si tiene de repente su pareja ya tenía úlceras también en la región a nivel vaginal, o si ella lo tiene, ya pues yo hago todo integrado.
No es que una lesión me va a decir diagnóstico, porque este puede ser una lesión del labio, ¿no? Una lesión, una tipo de escamativa que es muy frecuente. Entonces, no es que la lesión me va a dar diagnóstico, ¿no? Sino el contexto todo. Y lógicamente ya haré las pruebas correspondientes para sífilis si hay una alta sospecha, y si el paciente no lo tiene, ya esto es una biopsia, ¿no? O sea, la conducta de nosotros va a variar, ¿no? La lengua ya hemos visto, las características, ¿no? las, eh, las, eh, las papilas gustativas, ¿no? Las inervaciones, ¿no? Que están dadas, ¿no? Entonces, tenemos lesiones ya un poco más que tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Ahí tenemos la hiperkeratosis, ¿no? De este paciente en la parte superior vemos la lengua. Son lesiones muy, muy amplias, ¿no? Eh, a veces indoloras, ¿no? Y con bordes festoneados, ¿no? Y esto ya usualmente hay que descartar por una biopsia, porque puede ser una hiperkeratosis banal, como también un carcinoma, ¿no? Un escamo. En contexto también habría que preguntarle si el paciente tiene factores de riesgo, como por ejemplo el tabaquismo, ¿no? Alcohol, ¿no? O si de repente es una hiperkeratosis banal, la presencia de elementos irritantes en forma constante, ¿no? Pero ya este paciente hay que hacerle un seguimiento y prepararlo para la biopsia, ¿no? Tenemos diferentes tipos de lengua, ¿no? Por ejemplo, lengua geográfica, por la forma, ¿no? Cómo está dibujado, ¿no? Son trastornos benignos, ¿no? Que no se sabe por qué, de causa desconocida, ¿no? Pero son formas también de lengua que tenemos que ver. La verdad que he visto bien poco. Tenemos ahí parches blancos, blanquecinos, ¿no? Que el paciente lo presenta en el trayecto del tiempo, ¿no? Esto hay que seguirlo, ¿no? Hay pacientes que son leucoplaquia vellosa, ¿no? Entonces, si yo veo una lesión así, vamos a tener que seguirlo de mes en mes hasta hacer un proceso de... No está relacionado con problemas usualmente relacionados con avitaminosis, ¿no? Hay que... es una leucoplaquia que puede de alguna manera degenerar después a una neoplasia, ¿no? La glositis atrófica, como le dicen, muy frecuente en avitaminosis, más en la deficiencia de vitamina B12, ¿no? Y sin papilas, ¿no? Puede ser también por déficit de hierro, pero ante todo más avitaminas. Algunos fármacos también lo producen, ¿no? Pero, ¿no? Lengua de papilada, ¿no? Y puede ser muy variada, ¿no? Un paciente de sus antecedentes, pero es más frecuente, como en esta boquita lo vemos, es de un paciente geronto, ¿no? De 80, ¿no? Tiene bastantes arruguitas en el torno. Y entonces le puede generar inclusive digesto dolor y no pierde el sabor. Entonces el paciente peor todavía no come y se desnutre más. Y uno dice, finalmente muere de cáncer, ¿no? Pero no, simplemente hay que tener mucho cuidado con el adulto mayor, ¿no? Son trastornos muy frecuentes. Tenemos la lengua geográfica, yo la verdad que nunca lo vi, nunca lo he visto en este proceso, pero hay que preguntarle en cuánto tiempo tiene eso, ¿no? Porque si es algo reciente, la leucoplaquia vellosa también se puede confundir, pero si años lo tiene, usualmente cuando un proceso es tanto tiempo es más benigno, ¿no? Es de etiología desconocida, ¿no? Tenemos también presencia de lengua vellosa y cambios de coloración que puede estar relacionado a algún tipo de medicamento. Me va a generar también algunos cambios, ¿no? Que son transitorios, ¿no? Algunos negruzcos, ¿no? Pero el uso del tabaco un poco amarillo, tipo café, ¿no? Entonces, mi antecedente me va a detener
que precisar de repente si es por algún tipo de medicamento o si está relacionado con el uso de tabaco. Lengua fisurada, mírenme, ¿no? En esta son bordes bien elevados, esas partes blanquecinas, ¿no? Y se ve como canales, como ríos, ¿no? Así, en la lengua fisurada, ¿no? Muy frecuente también en el paciente adulto mayor, ¿no? Y esto, ese entorno de acá se genera, en el entorno de estos canalitos muchas veces los alimentos se integran acá, ¿no? Y produce mayor irritación. Bueno, tenemos la quilitis angular que habíamos dicho, ¿no? Por la cándida, ¿no? A nivel de la fisuras de la lengua, ¿no? En las partes. Y placas blanquecinas que vemos acá en la boca, en la primera, la superior, vemos la... Bueno, como les decía, son casos integrales, ¿no? Por ejemplo, un caso que tuve muy reciente de un paciente, bueno, el caso fue así, ¿no? Era una estudiante de medicina, bueno, lo digo porque, en fin, son situaciones que se dan en diferentes profesiones o en diferentes. Bueno, era una chiquita estudiante de medicina que venía siempre muy bien al pabellón porque tenía alguna amistad con un doctor del pabellón familiar, ¿no? Entonces, cada vez que tenía vacaciones venía una chica, sí, bastante estudiosita, ¿no? Muy empeñosita y quería aprender mucho. Eso es lo más fundamental para nosotros. Fue aceptada, ¿no? Fue aceptada por nosotros. Primer año vino bien, segundo año vino distinta. Una chiquita muy alborotada, algo le pasaba. Le dijimos al doctor que nos había recomendado, que estaba incluido dentro del piso, que hablara, ¿no? Con ella. Veíamos algo anómalo en su forma de ser, ¿no? Desde el punto de vista psiquiátrico, ¿no? No era una conducta, ¿no? No es que ella se le escapaba ya de cosas raras. Bueno, al final ya optamos porque ya no venga, ¿no? Y en vista de que no cambiaba, pues, ¿no? Su forma de ser. Esto significaba simplemente eso, ¿no? No ha habido mayor, porque tampoco no teníamos ninguna responsabilidad con ella, entonces, pero nos da pena, ¿no? Porque se estaba perdiendo con algunas características que podía solucionarlo, ¿no? Pero entendía, pero a medias, pues por eso necesitaba el apoyo de un familiar para que... Bueno, hasta que un día viene, ya nos habíamos comentado, porque siempre, de todas maneras, otros amiguitas de ella venían y nos comentaban cómo estaba, etcétera. Es que un día vine y nos dice, vengo porque mi enamorado está mal, está en una clínica y, y le han hecho tomografía, en un estudio de estudios, y la verdad que no llegan al diagnóstico. Entonces, doctor, quiero que le dé cama. A mí no me conversaba, sino a un doctor que es bastante bien tranquilito y todo de risa, ¿no? Entonces yo soy un poquito más seria, ¿no? Entonces con ella tenía más afinidad, pero sin embargo yo escuchaba todo porque estábamos en el ambiente médico, es un ambiente muy chiquito. Y también me conocía, o sea, que no es que simplemente pues ella optaba pues, ¿no? Por conversar más con el doctor, porque también creo que él más en su sector apoyaba, ¿no? Y yo escuchaba porque yo estaba ahí, pues también tenía que escuchar. Y tenía una tomografía, chico, era bastante delgado, joven, era, eh, era artista, era pintor. eh, Todo eso escuchaba porque el doctor le preguntaba, ¿no? Y que venía por baja de peso, ¿no? Baja de peso, por ahí un empeño diarreico, ¿no? Y bueno,
Entonces, le habían hecho algunas pruebas de laboratorio, hemograma normal, porque el doctor leía, esto está bien, esto está bien. Entonces, bueno, voy a ver la tomografía, porque el problema sí algo estomacal, decía un poco de diarrea y dolor en la región epigástrica y tenía una tomografía. Entonces él va ¿no? a ver, ¿no? El estudio, que una sala especial para ver las placas, ¿no? Entonces yo lo miro y ya tuve curiosidad, ¿no? Tuve mucha curiosidad. Yo saqué mi baja lenguas, lo habían dejado solito, le dije, como él sabía que yo era médico, sacó mi mandil. Entonces le digo, a ver, y tienes todo eso, ¿y cuánto tiempo? Ya dice, cerca de 8 meses, y bueno, unas cuantas cositas me preguntó. Le digo, por favor, abre tu boca y saca tu lengua, ¿no? Para ver. Y ahí teníamos la presencia de placas blanquecinas similar a esto, ¿no? En la boca no tenía, pero y pegados en los bordes también de la mejilla y en el paladar blanca, ¿no? No se visualizaban a simple vista cuando él conversaba, pero cuando le vi las mucosas, podría haber saburra, ¿no? Son epitelios descamativos que salen, ¿no? En la boca, en una lengua saburra que es blanca, ¿no? Como el paco que le dicen, ¿no? Y uno los trata de sacar y sale, pero estas no salen, están pegadas, o sea, son placas, ¿no? A veces los hace enjuagar porque puede generar una duda, las aburra, ¿no? Pero en este no salía. Y depende de lo que ustedes coman, más aburra tienen, ¿no? Y a veces produce un poco mal aliento, entonces siempre hay que, o sea, con el cepillo, ¿no? Sacarlo, ¿no? Porque genera a veces un mal aliento. Este no salía, eran placas pegadas. Eso era una candidiasis. Entonces el paciente ahí, primera sospecha, un síndrome de inmunodeficiencia. Bueno, entonces vienen ellos y yo le dije al doctor, ¿no? Que era mi amigo, ¿no? Mira, le digo, miren la boca. La ve así, ya, pues, o sea, es parte del contexto, baja de peso, todo, porque tenga es un síndrome de inmunodeficiencia, porque cualquiera no le va a salir eso. O eres diabético, te ha bajado, o estás con quimio, ¿no? Pero él no, pues no tenía ninguno de esos antecedentes. Era joven, un artista, tal vez conducta sexual, no sé, no le habíamos preguntado hasta el entonces, ¿no? Pero sí se confirmó el diagnóstico, ¿no? Fíjense que si ustedes no son, pueden hacer diagnóstico rápido, pero depende también de los antecedentes y todo, ¿no? Pero usualmente muy joven. Se confirmó, bueno, la chiquita no sé, ella dijo que siempre salió, era su enamorado, salió negativo, pero no sabemos qué pasó. Sí sabemos del chico, no sé, lo hospitalizó, después no sé qué problema hizo la chiquita, estaba mal. Y lo sacó el enamorado, la enfermera se quejó de ella, no sé por qué. Sé que el chico después de tiempo murió, ¿no? Y ella está bien, dice que salió negativo, esperemos que sí. Tenemos también otras, las úlceras y aftas, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos gingivitis ulcerativa, ¿no? Necrotizante, ¿no? Vamos a ver inflamación, ¿no? Esto se ve mucho en diabéticos, ¿no? En diabéticos no compensados, ¿no? Y va a generar secreciones, inflamaciones, y que de alguna manera con la alimentación o no pueden comer o los dientes están movidos, pero le va a traer muchos problemas en la digestión, ¿no? Hay mucho dolor, ¿no? Y la conducta es una limpieza, ¿no? Hay pacientes que también hacen úlceras por neutropenia cíclica, ¿no? O el uso de repente de algún medicamento, ¿no? Eh, por ejemplo, el uso de tapazol, que se usaba, timazol, que se usaba para el hipertiroidismo, ¿no? Generaba a veces unas úlceras, ¿no? Había que rotar el medicamento, ¿no?
Pigmentación por algunos metales también, hay que preguntarle, ¿no? Mercurio, plomo, ¿no? Entonces, es muy importante. Pigmentación de algunas bebidas, café o la presencia de vino tinto excesivo, ¿no? Puede la color amarillento, ¿no? El tabaco, ¿no? Entonces, preguntar, pues entonces esto, ¿no? Y mal aliento que produce, un aliento feo que produce el tabaco también, ¿no? El aliento del fumador, ¿no? Que es muy penetrante, ¿no? Tengo el sarcoma de Kaposi, ¿no? Por ejemplo, en VIH, ¿no? O sea, lesiones, ¿no? Más negruzcas, ¿no? Que se pueden ver en pacientes con sarcoma de Kaposi. Violácea, ¿no? Son diferentes. Leucoplaquia, leucoplasia, ¿no? Que en esta ya merita un seguimiento, ¿no? Muy engrosado, ¿no? Hiperkeratosis, ¿no? Se ve más un poco en adulto mayor, ¿no? Solamente las neoplasias, ¿no? Necesitan biopsia, ¿no? Bueno, y las glándulas saludables hay que tener, ¿no? La secreción que ya habíamos dicho anteriormente, la hiposecreción. Las parotidas es un crecimiento, por ejemplo, en el cirrótico, ¿no? Palparlas es muy importante, ¿no? Hay unas que son más visibles que otras, ¿no? Tratar de grado de inflamación, si tienen, ¿no? La sublingual, ¿no? Bueno, esto ya lo he visto en caso de cialorrea, ¿no? Cómo se pueden afectar también la dilución, ¿no? O la disminución de la secreción salival ante todo, ¿no? Los cánceres de cavidad oral, pues tenemos, por ejemplo, los carcinomas escamosos, son dentro de ellas las neoplasias más predominantes, ¿no? Cuando vemos una lesión de repente eh, eh, muy amplia, ¿no? De características muy rugosas, no dolorosas, a nivel de la cavidad bucal, lengua, ¿no? Mucosas, hay que sospechar el carcinoma escamoso, ¿no? Y tiene sí factores de riesgo, ¿no? El tabaquismo, ¿no? La presencia de consumo de alcohol, ¿no? Si no son diagnosticados, el trámite tiene una alta mortalidad en los 5 años siguientes, ¿no? Tenemos también venas varicosas, ¿no? Debajo de la lengua, ¿no? No tiene mucha importancia, ¿no? Pero puede sangrar a veces, ¿no? Y esto confundir de dónde viene el sangrado, ¿no? Bueno, entonces tenemos... Muy bien. ¿Preguntas? No hay preguntas. Un ratito, chicos, voy a bajarlo, descargar la lista. Bueno, entonces nos quedamos acá. Mañana tenemos también la clase correspondiente a la semiología de esófago. ¿Ya? Bueno, hasta mañana. Gracias, doctora. Hasta mañana. Hasta mañana.